queremos continuar hablando Filadelfia. Porque Filadelfia no solamente se quedó en lo que hablamos el domingo. Filadelfia tiene muchas cosas que tenemos que ir viendo, analizando y repasando con detenimiento. Básicamente lo que queremos hacer de ahora en adelante es empezar a desglosar o empezar a, más que nada, definir nuestra identidad como Filadelfia. Es decir, nuestra identidad de la iglesia que Dios quiere ver en este tiempo. Si usted rememora, recuerda que Filadelfia significa filos, delfos, dos palabras de unión que se unen en griega, y es el amor fraternal. Y significa la iglesia que es fiel. ¿Ok? A esa iglesia es la que Cristo le abre una puerta, ¿ok? La guarda de la prueba que va a azotar y que azota al mundo y que azota a todas las naciones. ¿Ok? Lo recuerdan, Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 en adelante. Pero hoy vamos a ver qué es lo que va a caracterizar. Hoy vamos como quien dice, hace un zoom, ¿ok? Acerca un poco más. Y hoy vamos a ver qué es lo que va a caracterizar, que no es un tema nuevo, pero qué es lo que va a caracterizarnos a nosotros como Filadelfia. ¿Ok? Entonces vamos a abrir la palabra, o sea, Evangelio de Juan 17, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11. El capítulo 17 del Evangelio de Juan se le conoce como la oración intercesora de Jesucristo. ¿Ok? Porque él habla muchas cosas y empieza a interceder por las generaciones venideras. En estos versículos, del 11 al 23, nosotros vamos a leer y vamos a resaltar una palabra. Hay muchas cosas que se pueden resaltar allí, pero yo voy a resaltar solo una palabra. Vamos a leer. Dice la Biblia textual, Juan 17, verso 11. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Esto es hablando Jesucristo, le está hablando al Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Quiero que alguien me lleve la cuenta, el primer uno. Lléveme esa cuenta. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Hablando de quién? De Iscariote. Para que se cumpliera la escritura. Dice, pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan en mí gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Recuerde que cuando habla aquí del mundo, ¿habla de qué? Del sistema corrupto, del sistema de vivencia y de pensamiento. Dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿de dónde somos? Somos del reino de Dios, del sistema celestial. Entonces le está diciendo, no somos de este sistema de pensamiento ni del sistema de vivencia que gobierna esta sociedad. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno es el príncipe de este mundo. ¿Ok? ¿El príncipe de qué? Del sistema de pensamiento y de vivencia pervertido que hay. Y dice, verso 16. Dije que lo íbamos a leer hasta ¿dónde? Hasta el 23. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Mire lo que está diciendo. Para que todos sean uno, segunda vez, ¿no? Que lo empieza a decir. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. No hay separación del Hijo y del Padre. Es una sola persona. Que también ellos estén en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me has dado. Vuelve y dice, para que sean uno, como nosotros somos uno. Ya van 4 veces. Dice, yo en ellos, Cristo está diciendo, yo en ellos, yo en los discípulos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Otra vez, 5ª vez. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. ¿Cuántas veces aparece la palabra uno? 5 veces en estos versos. Lo cual, la palabra uno significa una misma cosa, una misma persona. Escuche, sin variación de pensamiento o opinión. Vuelvo y repito. La palabra uno significa una misma cosa, una misma persona, sin variación de pensamiento u opinión. Es una cosa. Ahí está hablando la palabra uno en el griego. Cristo resalta de que la iglesia fiel es una sola iglesia. Cristo resalta de que el número de personas que habemos aquí, Él no los ve como el número determinado. Él quiere ver a un solo hombre, un solo pensamiento, una sola opinión, un solo propósito. ¿Ok? Seguimos en la escritura. Hechos capítulo 1, versículo 12. Hechos 1, verso 12. Recuerde que en este momento, en el de Juan 17 que hemos leído, Cristo no ha ido a la cruz, mas Él dice que Él ya ha terminado la obra. Y no ha ido a la cruz. Él todavía no ha muerto en la cruz, cronológicamente hablando. Y Él dice que ya ha terminado la obra. Lo que pasa es que la obra más profunda de Cristo, la cruz era parte, pero había una obra mucho más profunda en Él, que era la implantación o manifestación o inserción o manifestación del Padre hacia los discípulos, de Él hacia los discípulos. Entonces, los discípulos entienden todos los años que ellos estuvieron con Cristo, 3 años y medio, algunos hablan que son 2, los que sean, todo el tiempo que ellos estuvieron con Cristo, los discípulos lograron absorber lo que Él implantó en ellos. Por eso vamos a ver en Hechos 1:12, que dice, entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado el Olivar. O sea, ¿quiénes regresaron? Los discípulos. El cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, camino de un día de reposo. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto, donde estaban alojados. Aposento alto, en las antiguas casas de Jerusalén, tenían como una terraza, ¿ok? Obviamente cubierta y luego había una parte descubierta. Eso le llaman un aposento alto. O sea, era como una habitación alta. ¿Sí me entienden? No habían edificios, pero las casas, digámoslo así, tenían como un segundo piso. Tenían como una altura. Dice, se subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ok? Pedro, Juan y Jacobo. O sea, ¿cuál Jacobo es? Santiago, el hermano del Señor. El hermano, o sea, entre comillas, el hermano. Este Jacobo o Santiago era hijo de María. De María, entre comillas, la madre de Cristo. Y digo entre comillas porque Cristo no tiene padre ni madre, ni genealogía. Cristo es del cielo. ¿Vale? Eso para que lo entienda. Entonces, y estaba Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Y Jacobo, el hijo de Alfeo. Simón el celote, este era el Simón el de la secta de los celotes. Dice Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Bueno, estaban ellos. Y entonces aquí dice el verso 14. Y todos estos estaban ¿qué? Unánimes. Viene a resaltar esta palabra. O sea, ellos entendieron lo que Cristo estaba orando por ellos, lo que Cristo quería de ellos. Y todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. Con las mujeres. Ay, hay quien dice, no, las mujeres ¿dónde estaban? No, las mujeres estaban entre ellos.
Las mujeres estaban ahí metidas perseverando con ellos. Dice, con las mujeres, dice, María, la madre de Jesús y sus hermanos. Bueno, ustedes saben que María, después de que tuvo a Cristo virginalmente, pues obviamente tuvo relaciones con José y tuvo hijos naturales de ella, porque Cristo no era hijo de ella. Cristo fue engendrado por el Espíritu. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Estaban qué? Unánimes. Esa es la palabra que yo quiero resaltar allí en esa porción de la Escritura. Dice que perseveraban unánimes o constantemente perseveraban en esa unanimidad. ¿Listo? Esa palabra en el griego es una palabra que se llama así, homosumadón. Y el significado de esa palabra es acuerdo común, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Eso es lo que significa. O sea, ellos no estaban divididos. Nosotros podemos estar físicamente juntos, pero estamos divididos en nuestros corazones. Porque usted piensa una cosa y usted quiere una cosa y yo quiero otra y pienso otra. El tema de ellos era que ellos estaban en un solo pensamiento, un solo sentir, estaban en un solo propósito. Ellos habían entendido que Cristo y el Padre no tenían ninguna separación, división o discordia. Ellos habían entendido que Cristo y el Padre eran uno, no había separación ninguna. Y como Cristo había orado por ellos y había implantado en ellos la unanimidad de que ellos entendieran cuál era el propósito, de que ellos tenían que pensar de la misma manera todos. Este capítulo 1, del verso 12 al 14 que hemos leído de Hechos, es la antesala a la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. En otras palabras, si nosotros como iglesia queremos que el Espíritu Santo de Dios se derrame en nosotros con poder, con manifestaciones sobrenaturales, nos llene, nosotros primero tenemos que preparar nuestros corazones en uno, en unanimidad. Porque el Espíritu Santo, cuando Él mira, Él no va a mirar 1, 2, 3 o la hermanita tal, el hermanito tal. El Espíritu Santo quiere ver un solo hombre. ¿Sí me entiende? Y digo hombre por decir término genérico, ¿vale? O sea, el Espíritu Santo quiere ver una sola persona para Él poder meterle, implantarle lo que Él quiere implantar. Entonces, por eso le digo, ese capítulo era la antesala del derramamiento. Usted ya conoce Hechos 2, cómo el Espíritu Santo vino, se derramó en la iglesia y se manifestó de esa manera tan gloriosa. Ok, entonces, ahí en el versículo 1 de Hechos 2, ¿qué dice? Dice, estaban todos juntos en el aposento alto. Ahí, pasando el capítulo de su Biblia, Hechos 2, 1. Dice, estaban todos juntos para que el Espíritu Santo se derrame en ellos. Estaban todos juntos. Esa palabra juntos es homou, ¿ok? Que significa con el mismo fin, con el mismo propósito. En otras palabras, ¿por qué estamos nosotros juntos? ¿Tenemos el mismo fin? ¿Tenemos el mismo propósito? ¿Estamos pensando de la misma manera? ¿O aún hay división en nuestros corazones? ¿Estamos persiguiendo el mismo propósito o cada uno de nosotros está persiguiendo su propósito, su beneficio? ¿Sí me entiende? O sea, ahí es donde yo quiero llevar. Filadelfia es una iglesia que entiende que es una. Filadelfia, por eso Cristo le llama la iglesia fiel, porque es la iglesia que manifiesta el verdadero amor fraternal. El verdadero amor fraternal no solamente tiene que ver con que yo manifieste mi amor con obras hacia mi hermano, no. También tiene que ver con ¿qué? Con el mismo sentir, el mismo pensamiento, el mismo propósito. O sea, si Dios dice, tirémonos, nos tiramos todos. Si Dios dice, crean, creemos todos. Si Dios dice, vuelen, volamos todos. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Esa es la esencia de Filadelfia. Dios va a buscar de la iglesia fiel esa actitud. Luego hablaré de cuáles han sido las estrategias del enemigo en esa área. Pero
por lo pronto quiero resaltar. Entonces, en Hechos 2, o sea, en el capítulo de Hechos 2 que estamos allí, perdón, vamos a leerlo desde el verso 42. Dice, ellos, ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos, ya el Espíritu había hecho una habitación celestial en ellos. Ya el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Padre vivían en ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, ellos perseveraban en la enseñanza apostólica, la enseñanza de fundamento. Dice, en la comunión unos con otros. ¿Sí me está entendiendo? Ya hablamos de esto en lo que se llamó el amor manifestado. En la comunión unos con otros necesitamos tener comunión, necesitamos tener cercanía, necesitamos tener comunión unos con otros. Es muy importante. Cuando usted tiene familia, usted no está con su familia, no la tiene alejada, a menos de que estén peleados. Pero cuando usted tiene familia, su familia va con usted. Usted va con su familia. Entonces, somos familia. A Cristo le dijeron cuando estaba en la cruz, oye, tu madre y tus hermanos. Esto a mí me parece brutal. A mí me parece esta declaración tan brutal, porque a Cristo estaba en la cruz y le dijeron, viene tu madre y tus hermanos. Es decir, viene María y los hijos de María a verte. Y Cristo lo mira a Juan y le dice, mi madre y mis hermanos. Como diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos, él dice, mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad del Padre. Cristo no tenía ningún lazo, ninguna ligadura con la tierra, ni con María, ni con José, ni con los hijos de María. María fue una mujer que Dios escogió con un propósito y lo cumplió, y hasta ahí. Cristo sabía que él era del cielo. Entonces él enfatiza y dice, mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad del Señor. Mi familia es la familia que tiene la estirpe y la esencia del Padre. Esa es mi familia. No la que lleva el mismo O positivo o O negativo de sangre. Mi familia es la que el Padre ha engendrado, porque yo soy engendrado por el Padre. Con esto no quiere decir que usted rechace a su familia inconversa. No, para nada. Todo lo contrario, usted tiene que ser la puerta para que su familia inconversa entre a la familia del reino. ¿Vale? No me vaya a malinterpretar. Entonces dice que ellos perseveraban, ¿no? Estoy en el 42, comunión, partimiento del pan y las oraciones. Antes de que ellos recibieran, en el capítulo 1 de Hechos dice que ellos estaban perseverando constantemente en la oración y recibieron el Espíritu, ¿no? Dice así. Y luego dice el verso 43, y la acción de toda esta unanimidad, la acción de toda esta fuerza, la acción de toda esta unción sobre el cuerpo que producía, y sobrevenía temor a toda alma, estoy en el 43, y sobrevenía temor a toda alma. Temor es, aquí temor no es que tenga miedo, sino un temor reverente. Uy, es Dios, aquí nos tenemos que postrar todos o sí o sí. Entonces dice, y sobrevenía temor a toda alma, y dice, y muchos prodigios, señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. O sea, toda esta unción y toda esta unanimidad producía poder. Era un motor de poder. Era un motor que generaba poder, porque el Espíritu Santo no tenía límites. Y le voy a soltar algo bien poderoso. El Espíritu Santo no se puede mover en medio de nosotros cuando usted está en división. Cuando usted está en división de su corazón y de pensamiento. No puede. Cuando él ve eso, él encuentra un muro, encuentra una interferencia. Por eso él tiene que moverse es cuando haya unanimidad, para que él pueda tener libertad de movimiento. ¿Por qué? Porque ese es el diseño del Padre, no hay otra cosa. Eso en Hechos 2:40. Luego dice, a ver, leí el 43. Vamos a leer hasta el 47. Dice, y todos los que creían estaban juntos. Vuelve. O sea, mire, vuelve y resalta la palabra. Todos los que creían estaban juntos. Este junto no es que estemos juntos como estamos juntos en este lugar. Este juntos es un juntar espiritual. Tal vez usted está en la China, pero estamos conectados en el mismo propósito, en el mismo sentir.
Entonces dice, y todos los que creían estaban juntos y por eso tenían todas las cosas en común. Mi casa es su casa, hermana. Mi coche es su coche. Mi pan es su pan. Y así sucesivamente. Tenían las cosas en común. No decían, no, pues esta es mi chaqueta, cómprate tu chaqueta. Ellos entendieron que no eran varios, que eran un solo hombre. Entonces dice, tenían todas las cosas en común. Y aquí viene lo que hemos hablado tanto. Era tanta la unidad que los hermanos de la iglesia primitiva manifestaban, que dice, vendían las propiedades, es decir, vendían sus casas, vendían sus chalés, vendían sus negocios, vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué lejos está la iglesia del siglo XXI de la iglesia primitiva! Usted hoy en día tiene un chale, una casa y eso se agarra ese ladrillo como si se lo fuera a llevar a la tumba. ¿Me llama mentiroso o no? Se agarra ese ladrillo como si se lo va a llevar a la tumba y no se va a llevar nada. Pues ellos tenían eso y lo que hacían era venderlo. Y lo vendían y no les importaba vender el techo que ellos tenían para poder repartir y cubrir la necesidad de quizás de un hermano, de otra hermana, de otro hermano. Dígame si eso no es unidad. Dígame quién puede hacer eso. El Espíritu Santo. ¿Quién puede romper la avaricia y la codicia del hombre de querer tener cosas terrenales para despojarse de ellas y cubrir la necesidad de todos? El Espíritu Santo. Eso producía esa necesidad en ellos. Dice que tenían y vendían sus propiedades. 46. Y perseverando, vuelve y sale la misma palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Este partiendo el pan en las casas era la Santa Cena y el tener el alimento espiritual. Y partiendo el pan en las casas, de casa en casa, compartían el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Estamos hablando de unos de los versos más relevantes, más extraordinarios que revelan la esencia de la iglesia primitiva. Entonces, hoy en día nosotros queremos ser una iglesia llena de poder, pero estamos más desunidos que cualquier otra cosa. No concordamos con el diseño que Dios quiere. Y termino el verso 47. Dice, con sencillez de corazón, 47, alabando a Dios y teniendo favor entre el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que debían de ser salvos. Mire qué tremendo. Alababan a Dios, tenían favor para con el pueblo. Les he hablado del hotel. ¿Se les ha hablado o no les he hablado? Eso es tener favor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, no hemos comprendido, algunos no hemos comprendido que tenemos algo mucho más grande y poderoso que un dinero en el bolsillo. Y es el poder, la gloria y la gracia de Dios. Y eso te abre puertas donde nadie te las podía abrir. La gracia y el favor de Dios te las abre. Te las abre. Tal vez el mundo, para el mundo y para el sistema eres un don nadie porque no tienes dónde caerte muerto. Pero en el reino de Dios, si portas gracia y favor de Dios, olvídate, hermano. Eso te abre las puertas aquí en la China y en la Conchinchina y donde tú vayas. Porque tienes el poder y el favor de Dios. Entonces, estamos hablando de la esencia. Filadelfia, vuelvo y repito. Dios quiere que hoy nosotros seamos Filadelfia. Que echemos y revisemos qué significa la iglesia fiel. Eso, 2 del 42 al 47 como leímos. 4, Hechos 4. Le voy a hacer un paseíto rápido por Hechos. Hechos 4 en el versículo 24. Ahí, Hechos 4, 24. Y dice, y cuando ellos lo oyeron, ellos están orando. Dice, ellos están orando y dice, y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, ¿cómo alzaron la voz? Al unísono. O sea, su oración no era, Padre, yo necesito un coche. Bueno, en ese entonces, Padre, yo necesito una casa, yo necesito un caballo, un carruaje. Y el otro por allá, Padre, yo necesito un pan. No, ellos tenían una misma oración, porque tenían un mismo propósito. Por eso dice, alzaron la voz a Dios unánimes y dijeron, soberano,
Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Y que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, bueno, etcétera, 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 etcétera. No lo leamos más. Dice que el resultado de esta oración fue que la casa tembló y el Espíritu Santo se vino sobre ellos con poder y les dio valentía y denuedo. Y empezaron a predicar. Si estaban predicando fuerte, empezaron a predicar más fuerte y más valiente. Y no les tembló la boca, no les tembló nada a los pies. Empezaron a declarar lo que Dios quería que declararan. ¿Pero por qué? Porque estaban unánimes. Porque lograron fusionarse. Escuche, la esencia de Dios con el hombre es la fusión. O sea, el ser uno. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Acaso el que se une con el Señor no se da cuenta que es un espíritu con Él? Cuando el Padre realmente viene a mi vida, el Espíritu viene a mi vida, yo ya no sé cuándo empiezo yo y cuándo termino yo. O cuándo empieza Él y cuándo termina Él. ¿Por qué? Porque no somos dos. No soy yo y Dios, somos uno en un mismo corazón, un mismo sentir. Obviamente estamos hablando palabras mayores. Obviamente esto no es de la noche a la mañana. Obviamente hay procesos, hay tratos. Obviamente Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Claro que sí. Pero es el diseño del Padre de la unidad. Porque Dios no son tres dioses. Yo incluso, lo que es la doctrina de la Trinidad, yo no la toco ni hablo de eso, porque no creo en eso. Yo no creo en que Dios es la doctrina de la Trinidad. Dios es uno. No hay separación en el Dios Espíritu, no hay separación en el Dios Hijo y no hay separación en el Dios Padre. Deuteronomio dice el Señor, Shema Israel, el Señor Ejá, el Señor uno es. Es la palabra en el hebreo, Ejá. Tu Dios uno es, no tu Dios son tres. Lo que pasa es que Dios es Dios y Dios es suficientemente poderoso para manifestarse como Él ha querido. Entonces la doctrina de la Trinidad, para que usted lo sepa, es una farsa. No hay doctrina de Trinidad. Eso se lo inventó la Iglesia Católica en el siglo X. Dios es uno. Hay una neta unidad en el Padre, en el Hijo. El Hijo le dijo a Felipe, les voy a enseñar el Padre. Y entonces Felipe le dice, esto no recuerdo en qué capítulo, creo que está en el 16 de Juan, más o menos. Y entonces Felipe le dice, ay, Señor, hablándole a Jesucristo, enséñanos al Padre. Y entonces Cristo le dice, Felipe, ¿tanto tiempo estoy contigo y todavía no has visto al Padre? ¿Acaso no sabes que el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Perfecta unidad. La palabra Elohim en el hebreo se puede traducir como dioses, ¿ok? Pero es una palabra que lo que quiere decir es que Dios, dentro de su unidad, tiene diferentes manifestaciones o múltiples manifestaciones. Cuando estudias el idioma hebreo, y en ese pasaje que te he tocado en Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 6, puede ser, Deuteronomio 6, cuando dice el Señor, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, la palabra Ejab, hay dos palabras en el hebreo para decir unidad. Una es Ejab, que es la que aparece ahí, y la otra no recuerdo cómo se llama porque tiene un nombre complicado. Pero la palabra Ejab es unidad compuesta. Quiere decir que Dios es uno, pero dentro de su unidad, Dios tiene diferentes manifestaciones. Una pluralidad de manifestación. Pero eso no quiere decir que entonces Dios es tres. O la Trinidad. Esa palabra ni siquiera existe en la Biblia. Yo lo que no existe en la Biblia lo desecho. Entonces, la esencia de los hijos de Dios es tener primero. Voy a soltar algo bien poderoso. Para que nosotros estemos unidos y seamos un solo hombre, primero tenemos que haber alcanzado la unidad con el Padre. Primero tenemos que haber alcanzado la unidad con el Espíritu. Y el mismo Espíritu nos une. No hay necesidad de decirle a usted, unámonos, hermana. El mismo Espíritu nos une porque es su cuerpo. Cuando hay división y desunión, quiere decir que falta, que no estás unido con el Espíritu. No estás unido con el Espíritu. Esa es la realidad. Entonces, el Padre quiere que Filadelfia sea un solo hombre, un solo pensamiento. Efesios 4, conocen el pasaje, el capítulo 4 de Efesios. Pablo dice algo interesante también,
en el versículo 3, Pablo dice, esforzándoos. ¿Qué es esforzarse? ¿Qué es esforzarse? Oh, darle, ¿no? Trabajarle, darle, ser diligente. Entonces dice Pablo, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu conmigo y la unidad del Espíritu a nivel comunitario. Esforzándoos. O sea, quiere decir que esto tiene que ser un trabajo constante, constante. Tengo que recibir el corazón de Dios, tengo que recibir el pensamiento de Dios, tengo que recibir la voluntad de Dios constante, constante, en mi individualidad, la unidad con el Padre, y luego comunitariamente, esforzándome en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y entonces él termina diciendo, porque somos un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en la esperanza de vuestro llamamiento. Y dice, vuelve y dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Oiga, esto es un juego de palabras extraordinario. Lo que Pablo está escribiendo aquí es un juego de palabras extraordinario. Entonces Pablo resalta, tenemos que pensar de la misma manera, hermanos. Si el Señor nos dice, tomen Valencia, todos tenemos que pensar de la misma manera. Si el Señor dice, tírense en que van a volar, todos tenemos que tirarnos porque vamos a volar. Y así sucesivamente. Si no, no lograremos ser lo que Dios quiere que seamos. Filadelfia. ¿Qué tiene que ver esto con Filadelfia? Todo. Todo. ¿Por qué? Porque el mayor ataque de Satanás sobre la iglesia es la división. Ya está. ¿Y ha prosperado ese ataque? Bueno, no lo voy a decir así, corrijo esa palabra. Ha tenido un efecto por décadas. Y hasta por siglos. Ha tenido un efecto ese ataque. La palabra allí, unidad del Espíritu, en Efesios 4, es la palabra genotes, que significa, una palabra que ya la hemos estudiado, unanimidad, unánimes. Real Academia Española, dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, un mismo dictamen, una misma voluntad y un mismo sentimiento. Diccionario de la Real Academia Española, de lo que quiere decir unanimidad. ¿Lo repito? Un mismo parecer, un mismo dictamen, una misma voluntad y un mismo sentimiento. Si Dios está trayendo pasión y poder por Él en mí, eso tiene que sentirlo usted. Porque si usted no lo siente, entonces usted no está en unanimidad. Está desconectado de lo que Dios está trayendo. Si Dios está poniendo carga por hablar, usted tiene que sentir lo mismo. Y perseverar por lo mismo. O sea, ¿me está comprendiendo a dónde queremos ir? Eso es Filadelfia. Mateo 18, 19. Mateo 18, 19. Y dice Cristo, otra vez os digo, estoy en la textual, otra vez os digo, que si dos de vosotros estuvieran acordes, dice la textual, las Américas y la Reina Valera dice de acuerdo, ¿vale? Pero la textual escribe acordes. Ya le voy a decir por qué la textual escribe acordes. Dice, repito el versículo, Mateo 18, 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros estuvieran acordes en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Escuche, en otras palabras, la única oración respondida por el cielo es la única oración que suene en perfecta sinfonía. La palabra acordes, allí, la palabra acordes es la palabra griega, escuche, sinfoneo, de donde sale la palabra sinfonía en la música. ¿Qué es sinfonía en la música? Algo que suena bonito, algo que está totalmente sincronizado en el sonido. Sinfonía es una palabra que nos enseña a sonar de una sola manera. Entonces, cuando Cristo está diciendo acordes, o en el griego sinfoneo, significa
ser armonioso, concordar, armonizar, convenir. No puede, o sea, hermanos, aquí está, intercesión, oración, lo que tengamos. Si no somos sinfonía, el cielo no va a responder. Ya está. Si nuestra oración no es sinfonía, no suena al unísono, no armoniza en el reino del Espíritu, nuestra oración no va a ser contestada. Eso es sinfonía. Eso es sinfoneo, eso es lo que Cristo está diciendo, acordes. Solo el Padre responderá cuando tú y yo y todos estamos acordes, estamos en sinfonía. Y eso no es algo natural, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí hay distintas culturas, distintas etnias, distintas crianzas, distintas formas de pensar. Lo único que nos va a unir es el Espíritu y es sobrenatural, porque aquí hay distintas nacionalidades. A cada uno aquí lo criaron a la, no sé, por ahí dirán a la vieja usanza, no sé, a su cultura, a la vieja escuela, a su cultura, a su manera de pensar. No es que mi papá me enseñó así, no es que mi mamá, no es que en mi país se hace así. Dios quiere que nos unamos a Él. Por eso nosotros una de las cosas que repetimos, y esto a la gente le choca, le cruje un poquito, es muera su cultura. Muera su bandera. Usted ya no es nicaragüense. Usted ya no es colombiano. Usted es del cielo. Usted ya no es boliviano. Tiene que quitarse eso. ¿Por qué? Porque eso es caído. Eso trae división. Trae división que yo le diga, no, es que nosotros los colombianos lo hacemos así. Y entonces usted salte por allá. No, pero nosotros los ecuatorianos lo hacemos así. Y entonces hay división. ¿Sí, ¿es así o no es así? El cielo quiere derribar esa división. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Dios quiere que entendamos que es sinfonía. Repito, y con este versículo le enfatizo eso. La única oración que el Padre va a contestar es la oración que para el Padre suena bien. O sea, suena a una misma cosa. Suena a una misma cosa. Por eso Cristo dijo estas palabras. Ahí nos vamos al otro lado. Amós 3:3, Amós 3:3, libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Aquí él está recibiendo el oráculo del Señor, pero en medio de que está recibiendo el oráculo del Señor, en el versículo 3, Amós hace una pregunta y dice, ¿andarán dos juntos sin estar en acuerdo? Pregunta, es una pregunta retórica, ¿sí me entiende? La palabra desacuerdo en el griego, en el hebreo, es una palabra que significa convenir, acuerdo, pero también tiene un fuerte significado de matrimonio, de compromiso. Entonces, Amós está diciendo, ¿andarán dos juntos sin estar en acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta? No. En otras palabras, ¿tomaremos Valencia si no estamos en acuerdo? No. ¿Cumpliremos el propósito de Dios si no estamos en acuerdo? No. ¿Podremos realizar lo que Dios quiere en medio de nosotros si no estamos en acuerdo? No, no podrá ser así. Sencilla y llanamente, porque el Señor quiere ver esa perfecta unidad. Bueno, eso lo dijo el profeta Amós. No puede haber separación en nosotros. Y escuche, y hablo de lo profundo del corazón, porque las caras nos vemos, nos sentamos juntos. Pero a veces usted está pensando diferente y está dividido en su corazón. Y no, ese May no sé qué es lo que quiere. Y no, y Jeffrey yo no sé qué es lo que quiere. Y Darling no. Y la otra hermana esa, yo tampoco sé lo que quiere. Que se apañen. ¿Por qué se manifiesta desacuerdo, división en nuestros corazones? Y eso nos divide. Y eso es la puerta grande para que el diablo entre y haga lo que él quiera. Y Cristo dijo, palabras de Cristo. No busque este verso porque yo se lo voy a decir de memoria. Mateo 12:25. ¿Podrá una casa dividida mantenerse en pie? O sea, le comento el contexto de este pasaje. Cristo está sanando a un hombre que está ciego y está mudo. Perdón, está sordo y está mudo. Y está sordo y está mudo por un demonio. Llámele demonio de sordera o demonio de mudera. Él libera a esta persona, la sana, y los religiosos le dicen, tú, Cristo, sacas los demonios por Belcebú. Belcebú, que el Señor lo reprenda, es un demonio, es un príncipe demoníaco. Y entonces Cristo le dice, si Satanás
echa fuera a Satanás, ¿cómo puede permanecer su reino? O sea, si Satanás está dividido contra su mismo reino, ¿cómo puede permanecer? En otras palabras, si estamos en desunión, nuestra casa se viene abajo. Si no hay un acuerdo, si no hay una unidad, nuestra casa se viene abajo. Cristo termina diciendo en ese verso, todo reino dividido contra sí mismo se caerá, o dice, no permanecerá. El reino de Dios en esencia es unión. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu en esencia es unión. Si yo me jacto de decir que estoy en el reino de Dios, pero estoy más dividido que Satán, pues imagínese. Si yo me jacto de decir, no, estamos en el Señor, pero usted está yendo para la derecha cuando Dios nos está dirigiendo a la izquierda. Y la división empieza en el corazón. El corazón es el primer lugar, la mente y el corazón es el primer lugar donde el enemigo te divide. ¿Me está entendiendo? Le estoy dando ejemplos de cómo esto se manifiesta. Entonces, ahí la estrategia del enemigo está funcionando. Pam, pam, está golpeando. Y eso no es de la noche a la mañana. Progresivamente te escupe, te saca del propósito. Tú mismo das pie. O sea, es como que rebotas. ¡Prah! Rebotas. O sea, mira, es tan tremendo esto que en lo espiritual, cuando alguien empieza a manifestar la desunión del enemigo, la división en su corazón, se nota. En lo natural es como, uy, no me quiero acercar a él. Vamos a poner un ejemplo a mí. No me quiero acercar a May. No. De lejitos. ¿Por qué? Porque en el corazón el enemigo ya le dividió. Y entonces ya hay una separación. Al final termina siendo escupido de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Reino dividido contra sí mismo nunca permanece. Filadelfia es una iglesia que se mantiene unida. Porque Filadelfia es una iglesia que tiene que aprender a perseverar en medio de la tribulación más tremenda. Y la unión la va a mantener fuerte. La unión la va a mantener enfocada. Por eso Cristo le dice a Filadelfia, retén lo que tienes. He visto que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. O sea, no te has desunido, has perseverado. Por esa causa, por la palabra de mi perseverancia, yo te he abierto una prueba y te voy a guardar de lo que yo voy a azotar en el mundo. Filadelfia tiene que ver con eso. Filadelfia es un mensaje de este tiempo. Porque este tiempo va a probar a Filadelfia, pero Filadelfia será guardada en medio de este tiempo si entiende cuál es su enfoque, su propósito, su destino, si entiende lo que Dios está hablando para ella. De otra forma, no va a poder sobrevivir. El Señor quiere ya que no haya separación. El Señor quiere que ya no haya división en nuestros corazones. Que si Dios dice marchen, marchamos. Que si Dios dice nos asentamos, nos asentamos. Que si Dios dice esto, esto. Y que si Dios está hablando, revisemos nuestros corazones. ¿Sí me entiende? Entonces Dios está en este tiempo formulando el mensaje, dando la estrategia y diciendo qué es lo que debe de ser. Esto no se trata de nosotros, no se trata de May, ni se trata de cualquier otra persona. Se trata de Dios y de su propósito. Nosotros somos una pieza clave en el puzzle o rompecabezas, como le quieran llamar, pero es algo más grande que nosotros y es el propósito de Dios. Amén.